Eh, esta mañana va a ser una mañana bien dinámica en la cual vamos a seguir trabajando, eh, vamos a seguir trabajando eh, bajo el método que aprendimos de cómo compartir relatos, cómo vivir, cómo escuchar y cómo narrarlos. Así que quiero entonces esta mañana eh, compartir con ustedes pantalla. Quiero compartir con ustedes la pantalla y así, ok, es que cambié de teclado y no me ha adaptado muy bien al teclado nuevo. Ok, muy bien, vamos a seguir entonces con el estudio sobre cómo compartir, vivir y estudiar los relatos bíblicos. Bien, para eso vamos a entrar esta mañana a un estudio maravilloso que es la historia de la vida de Jesús. La historia de la vida de Jesús. Bien, quiero invitarle a que abramos la Biblia en San Lucas capítulo 24, San Lucas 24, versículo 35, 13 al 35. San Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Ok. Vamos a leer esta mañana la palabra. Vamos a leer la palabra. Ok. Aló. Muy bien. Vamos entonces a leer la palabra. Versículo 13 dice, en la traducción Reina Valera. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía, no, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Al partir el pan. Bien, damos gracias a Dios por su palabra y es en este texto que vamos hasta mañana a hacer un estudio bien lindo que el Señor nos tiene preparado. Bueno, ustedes vieron el taller anterior, la cual pudimos compartir acerca de acerca de los relatos personales, los relatos bíblicos, y en especial estuvimos haciendo énfasis de tres cosas claves, cosas importantes. Y esas tres cosas son fundamentales para nosotros seguir disfrutando del estudio del análisis. Recuerde, en este momento estamos haciendo sobre todo llevando a cabo dos aspectos fundamentales que vimos, que es la observación y la contemplación. Pero sobre todo estamos todavía en la parte de la observación. Y observar nos lleva a leer la mayor cantidad de veces posibles el texto y rogar, pedir al Señor dirección a través de su palabra. Entonces, hemos visto que la vida de las personas puede describirse a partir de cómo se escucha y se cuenta, de cómo se vive, se escucha y se cuenta la historia. Son esos tres aspectos, las vivencias, lo que ellos escucharon y ahora cómo ellos la narraron y cómo nosotros la estamos transmitiendo. Y esto nos lleva que hemos visto que el reto para los predicadores, escuche esto, y esto es fundamental, es narrar fielmente la historia de Dios para que esa sea la historia que la gente viva, escuche y cuente. Esto es fundamental. Nosotros tenemos que ceñirnos a la palabra, contar de acuerdo a lo que está la palabra, porque perdemos credibilidad cuando nosotros contamos aspectos, cosas que la Biblia no dice, que la Biblia no cuenta y contamos nuestras versiones. Hemos visto la vida de hombres y mujeres en la Biblia que vivieron este patrón, vivieron, escucharon y contaron la historia. Ahora, vamos a entrar a un estudio fascinante que sucedió el día en que Jesús resucitó. Y este estudio nos va a llevar a analizar mucho más profundamente estos aspectos. Vamos a verlos. Tal vez en el taller anterior
vimos a manera general. Ahora vamos a ver algo mucho más específico. Pero aún en lo que vimos en lo general, acuérdense que vimos historias de personajes como Noé. Cómo Noé vivió la historia. Cómo Noé escuchó la voz de Dios para poder él contar, narrar la historia. Cómo Abel nos muestra la palabra, cómo vivió esa experiencia con Dios, cómo escuchó y cómo él, la palabra, no tanto él, la palabra, aquellos, en este caso Moisés, que recogió todos estos datos importantes, nos muestra la historia de Abel. Y ahora en la carta a los hebreos, cómo se narra la historia de Abel y de muchos de estos hombres y mujeres. Pero ahora, metámonos a este estudio fascinante. El camino de Maús. Vivamos, escuchemos, narremos. Así que, bienvenidos a este tiempo de estudio. ¿Estamos preparados? Amén, amén. Amén, amén. Tenemos la Amén, Biblia a la amén. mano, papel a la Amén. mano, Bendiga. Amén. disposición. Amén. Muy Tengo un bien. cuaderno de página grande. Eso. Entonces, vamos a vivir la historia. Y para eso, quiero invitarlos a que tome nota de los puntos que vamos a desarrollar. ¿Cómo empieza esta historia? O enseguida le toma el pantallazo. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Quiénes participan en esta historia? ¿Cómo viven inicialmente esta historia? Caminan y hablan según el versículo 13 al 14. Están tratando de entender la historia, pero no llegan a ninguna respuesta. ¿Qué pregunta inesperada les hace el viajero desconocido de acuerdo al versículo 17? ¿Cómo responden ellos? De acuerdo al versículo 19 al 24. En realidad, ¿qué cuentan ellos? Bueno, ahí les doy la respuesta, el Evangelio. Preguntémonos si así contamos lo que vivimos, ya para que reflexionemos nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos entonces ahora a trabajar conforme a esta historia. ¿Ya le tomó el pantallazo? Ya estoy escribiendo, pastor. No les va a dar tiempo de escribir. Ya, Lo mejor es que le tomen la foto o alguien, ya, ok, ok. alguien ahora en los grupos para que puedan interactuar. ¿Ok? Ya, Bien, voy a quitar la pantalla porque necesito ahora, ya tomaron el pantallazo, ahora vamos a trabajar en sí, pastor. pequeños grupos. Bien, vamos a hacer 4 grupos esta mañana. ¿Qué necesitamos? Nombrar monitor, nombrar a alguien que nos ayude como tutor en el grupo y de esa forma vamos a trabajar. ¿Ok? Así que, ¿tienen alguna inquietud antes de entrar a los grupos? Vamos a trabajar sobre este texto, cómo vivir la historia. Y quiero que dialoguen entre ustedes por unos 10 minutos sobre este pasaje. ¿Ok? Tomen un momentito para orar, pedirle El pasaje, dirección al el Señor. pasaje de San Lucas. Exacto, el pasaje de San Lucas. Adelante. Nos vamos a los grupos. ¿Qué pasó? ¿A dónde quedaron? ¿Dónde están? No, no vamos al grupo. ¿Qué pasó aquí? Entrar.
Hola María. María Guerrero. ¿Me escucha? Hola María. Hola María. María, ¿me escucha? María, María Guerrero. ¿Me escuchas? Ya me pasé. ¿Cómo vivieron la historia? Es la primera pregunta. ¿O cómo empieza la historia? Es la primera pregunta. Por eso, como ya dijo el hermano, dos seguidores de Jesús que iban a una aldea llamada Emaús. Los seguidores viajaban de Jerusalén a Emaús. Ajá. Iban el mismo día, dice al final. Ajá. No empezó relevante. Estaba, y era estaba a 70 estadios de Jerusalén. Correcto. ¿Alguien más tiene algo más? ¿O estamos todos de acuerdo en eso? Está bien con eso. Ok. La segunda pregunta es, ¿quiénes participaban en esta historia? Los dos seguidores. Dice el nombre de uno que es Cleofas. Y
llamado Cleofas. Sí, ese es el único que ha mencionado. Y Sí, Jesús. dos discípulos y Jesús. Y Jesús. Correcto. Ok. Y al principio ellos pensaban que era un forastero. Ni siquiera pensaban que era Jesús. Pero eso Sí, cuando pero, lo... sí, pero la pregunta ¿cuál es? ¿Quiénes participaron? Así, ¿quiénes participaron? Sí, los dos discípulos y Jesús. Correcto. La tercera dice, ¿cómo viven inicialmente esta historia? viendo a Jesús, pero no reconociéndolo. Correcto. Iban comentando todas las cosas que habían acontecido. Correcto. Entonces, aquí habla de que eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas. Esperaban que él era el que los iba a redimir a Israel. Esto va hasta el versículo 24. Más vemos ahí. En el versículo 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron encendidas. Bueno, pero ahí no mencionamos nosotros en los personajes a las mujeres, aunque ellas son solamente mencionadas, no están ahí dentro de la escena. ¿Y cómo no hallaron? Listo. Entonces, ellos respondieron narrando y contando el acontecimiento. El acontecimiento de Jesús. Listo. Sigue. En realidad, ¿qué cuentan ellos? Ahí está. En realidad, ¿qué cuentan ellos? Ellos hablan de un profeta, ellos no dicen que ellos hablan, pero si lo notan, de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Exacto. O sea, la obra de Jesús, la obra de Cristo, ¿cierto? La obra de Cristo. Entonces, en realidad, de un profeta, de la obra de Cristo. El hermano Sergio no ha hablado, ¿cierto? Bueno, no sabemos si está ahí. La hermana Diana, ¿qué quiere decir de un profeta? De la obra de Cristo. Bueno, como dice acá, el Evangelio. Preguntémonos, y así contamos lo que vivimos. Pero ¿sabes qué me llama la atención, hermanas, del versículo del 19 al 24? De cómo ellos estaban narrando la historia fielmente como pasó. ¿Cierto? Como, exacto. Como si ellos lo hubieran vivido. Que mire, es que ellos hablan muy bonito de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. De todo el tiempo, Exacto. ustedes ni siquiera están creyendo lo que les están diciendo. Amén. Creo que, bueno, dice, ¿qué pregunta inesperada les hace el viajero desconocido? Vamos a ver dónde está. ¿Qué dice? ¿Qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Exacto. Entonces, les está preguntando por qué están tristes y qué es lo que están conversando ustedes. Y ellos responden del 19 al 24. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo,
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a Jesús. O sea, ahí relata lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Sí. Y relata lo que sucede después con las mujeres que van al sepulcro. Amén. Entonces, y lo que dice acá, en realidad, ¿qué cuentan ellos? El Evangelio, claro, porque Jesucristo es el Evangelio. Amén. Ellos lo que hacen es como un resumen. Realmente lo que yo veo acá es que los discípulos hacen un resumen de esos 3 años de Evangelio de Jesús. Porque les cuentan, y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. O sea, yo digo que ese corto tiempo ellos de alguna manera tuvieron que relatar cómo empezó la vida de Jesús, sus milagros, o sea, ellos estaban asombrados de todo lo que había pasado con Jesús. Entonces, es muy chévere la pregunta final. Dice, preguntémonos si así contamos lo que vivimos. Y yo creo que eso ya es un tema personal. ¿Cómo estamos contando nosotros la historia de nuestras vidas? En nuestras vidas. La historia de Jesús sobre nuestra vida. Sí, claro. Y yo creo que eso habla mucho de testimonio. Porque esa es la historia. La historia de Jesús en nuestra vida es el testimonio que nosotros estamos siendo. Como dice Pablo, nosotros somos cartas leídas. Amén. Entonces, ¿cómo estamos nosotros reflejando esa historia a las demás personas? Hermana, perdón, hable, disculpe. No, tranquilo. Habla usted, hermano Mel. No, que iba a preguntar, hay una pregunta que dice cómo responden, pero no, la tocamos esa, nada más estábamos hablando de lo que hacía el viajero, que era el 19 al 24, la próxima pregunta era cómo responden, y me quedé ahí porque no terminé ya la pregunta. Ellos hacen el relato de lo que aconteció. Ya. Y ahí dice pues que está en el versículo 19 al 24. Ya, ok. Entonces, en realidad, como un breve resumen de lo que fue Jesús en ese tiempo. ¿Sí? Amén, sí. Entonces viene la última, entonces la que estamos. Preguntémonos si así contamos. Wow, esos son como contar la vida de uno en detalle, ¿no? Pero yo les hago una pregunta. Dígame. Preguntan, escriban. ¿Qué pregunta inesperada les hace el viajero desconocido? Ya la tenemos clara. Sí. ¿Cómo responden ellas? Espéreme que esa es la pregunta. Porque luego sigue, en realidad, ¿qué cuentan ellos? Y a mí me gusta la respuesta, dice que le va bien. Pero la pregunta anterior están hablando más es cómo responden ellos. Ellos cómo respondieron. Contaron todo el evangelio, pero ¿cómo lo contaron? ¿Convencidos? No. Incrédulos. Con algo de incredulidad, sí, correcto. Sí, porque luego me... Hola, hola. ¿Me escuchan? Ya estamos de vuelta. Sí, pastor. Muy bien. Bueno, ¿cómo les fue en ese estudio? Yo diría que bien, pastor, porque tenemos unas hermanas sabias y nos ayudó a atar al hilo una con la otra. Eso. Excelente, de eso se trata al estudiar la palabra. Amén. Bien, entonces esta mañana, en este momento, vamos a mirar muchas de las cosas que ustedes respondieron. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo empieza esta historia? ¿Cómo empieza? ¿Qué nos dice Lucas? Yo contesté que iban hacia un lugar, iban camino hacia un lugar, a Emaús.
Eso todo fue lo que yo ocurre, contesté ahí. exacto, todo ocurre en el transcurso de el andar, el caminar, ¿no? Amén, amén. Y si ustedes observan el texto, es interesante que todo este conversatorio, todo se da en el camino. Inclusive, al final vuelve y habla de que ellos volvieron a Jerusalén. Y una pregunta, habla de qué distancia hay entre Jerusalén y Emaús. 70 estadios, dice. ¿Alguien puede conseguir ese dato? ¿Cuánto refleja 70 estadios? Es una pregunta bien interesante. ¿Cuánto para nosotros viene a ser 70 estadios? ¿Aproximadamente cuántos kilómetros? Bien. 11 kilómetros. 11 kilómetros. Y en ese tiempo caminando, ¿cuánto puede ser caminar 11 a 15 kilómetros? Que es lo que se nos describe. Muchas Eso horas. es todo un día de camino. Calcule, pastor, 3 kilómetros por hora. Entonces, es bien interesante que era todo un día de camino. Y bueno, ellos llevaban alimentos, llevaban líquidos, ya conocían las jornadas de estas trayectorias. ¿Quiénes son los que participan en esta historia? Los 2 seguidores de Jesús y Jesús. Exacto. Y se menciona el nombre de uno de ellos, el otro no sabemos cómo se llamaba, ¿no? Sí, Cleofas. Exacto. Ahora, ¿qué nos muestra cómo ellos están viviendo esta historia? Nosotros respondimos con desilusión, confundidos, desorientados, desubicados, desesperanzados. Desesperanzados, confundidos, desconsolados, desubicados. Tremendo esto. Desanimados también. Desanimados. Y el desánimo lo están reflejando ¿dónde? Oigan bien, en el camino. Amén. Entonces, ¿ellos han entendido realmente lo que ha acontecido? No. No lo entienden. No han entendido. Y se le suma alguien que ellos no conocen, el viajero desconocido. Y el viajero desconocido hace una pregunta, ¿y cuál fue la respuesta de ellos inicialmente? Le contaron todos los hechos. No, primero que... No, ellos lo llamaron ignorante. Exactamente, lo llamaron ¿qué? Ignorante. Desinformado. Era la única persona que no sabían. Exactamente. Una persona desconectada de la realidad. Bendito sea Dios. Ahora, ¿cómo le responden ellos cuando él vuelve y les dice, ¿y qué cosas acontecieron si yo no lo sé? Empezaron a contarle. A narrar. Miren, ellos comienzan a narrar, a hablar de Jesús Nazareno y comienzan a describir. Pero llega una parte en esa descripción tan interesante que es lo que refleja por qué ellos están tristes. ¿Cuál es esa parte que ellos narran, que manifiesta más el dolor? El versículo 21, que dicen que ellos esperaban que Jesús era el que los iba a redimir a Israel y además que era el tercer día y que eso no había pasado. Exactamente. Y eso formaba parte de lo que Jesús les había indicado, hablado. Vamos a verlo. Ahora, en realidad ellos están compartiendo la vida de Jesús.
preguntémonos, si así contamos nosotros lo que vivimos, porque uno habla de lo que vive, ¿no? De lo que acontece. Por eso es importante que la historia que vivimos hace que sea difícil ver y escuchar a Jesús. La historia que vivimos hace que sea difícil ver y escuchar a Jesús. Ahora, la historia del camino de Emaús nos enseña, escuchen esto, que a veces incluso las personas más cercanas a Jesús caminan en la oscuridad. Amén. Wow. Tremendo. ¿Será que en algún momento Jesús les dijo, muchachos, no se preocupen, yo voy a redimir a Israel? No. De hecho, inclusive hasta les dijo que a ellos no les tocaba saber las cosas que el Padre tenía por la potestad. En el versículo 16 me devuelvo un poco porque dice, Dios impidió que lo reconocieran. ¿En dónde están leyendo? En el versículo 16, perdón, versículo 16. Sí, señor. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Le conocieran, exacto. Pero considero que si estaban velados, no necesariamente tendría que ser Dios. Cuando uno está en medio de las crisis, la crisis le veta a uno los ojos. La crisis a uno no le permite caminar, ver a Jesús en medio de esas crisis. Porque uno está enfocado en eso. En tu vida como predicador o como expositor de la palabra, pasarás por momentos de tristeza y alegría. Por momentos de oscuridad y luz. Por luchas con el pecado y la búsqueda del perdón. La ceguera y la visión. Habrá desaliento y habrá aliento. Habrá duda y convicción. Enfermedad y sanidad. La vida de un discípulo no quiere decir que tenga garantizado que no le va a pasar nada. Amén. Viviremos momentos de confrontación en nuestra vida. El Señor claramente dice en su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Sígame. Amén. O sea que en el continuo caminar, en el día a día, nosotros vivimos y luchamos con todas estas adversidades. Si todo fuera color de rosa, pues estaríamos en el paraíso, ¿no? Yes. Pero el verdadero discípulo experimenta esto. Tu historia será exactamente igual a la experiencia de los dos que caminaron con Jesús en el camino de Emaús. Preguntémonos, al vivir mi vida en Cristo, ¿qué luchas estoy librando? ¿Qué me ha desanimado? ¿O qué me ha animado? Yo creo que el problema... ¿Qué luchas tengo en mi vida? Sí, pastor.
Considero que el problema en sí no es el problema. El problema es dejarme vetar por el problema. El problema Así es necesario en mi vida. Porque pues el problema debe hacerme reflexionar y profundizar en los propósitos que Dios tiene. Así es. Es curioso también en la historia que no se refleje el nombre de ese otro discípulo, y yo creo que es también como para que nosotros nos sintamos identificados en que ese otro discípulo somos nosotros. Bendito Está buena sea la Dios. aplicación, está buena. Nos Ujú. identifiquemos. Ay, y sí, qué Cleo lindo. pasó, Ay, pero bendito. el otro era yo, Sí, o el otro señor. soy yo, Ay, esa Pero otra Padre. persona no te que lo ha reveló pasado por carne todo ni eso. sangre. Eso es cierto. Eso No es te lo cierto. reveló carne ni sangre. Qué lindo, ¿no? Eso es Ajá. cierto. Lo que tú dices es muy asertivo. Porque nos identifica. Nos identifica. Bien, vamos entonces a otra sesión. Pastor, Señora. pastor, yo estoy tomando nota y en lo que dijo antes de la historia del camino de Maús, nos enseña que a veces incluso las personas más cercanas a Jesús caminan en la oscuridad. La parte anterior, pastor, me la podía decir. Aquí Que está. dice que la historia que vivimos, ahí me quedé. La historia del camino. Ahí lo puse en la pantalla nuevamente. No, la historia que vivimos es lo anterior, pastor. Ah, ya. El último. Que vimos hace que sea difícil ver y escuchar a Jesús. ¿Ves? ¿Qué quiere decir esto? Ante las preguntas de Jesús, ellos no identifican quién es el que habla con ellos. Ellos ven de que todo ha terminado, que todo fue una ilusión más. De por sí, en el acontecimiento de la vida de los judíos, ellos habían experimentado, vivido situaciones de hombres que fueron caudillos, pero que murieron y todo quedó ahí. Por ejemplo, esa fue la historia de los macabeos. Y hicieron algo en el momento considerable, pero por defender a los judíos, pero les quitaron la vida, y así muchos otros. Inclusive el mismo Juan el Bautista. Entonces ellos están colocando en el fondo de plano a Jesús en ese mismo formato, ¿no? ¿Se acuerdan de las promesas? Bien, vamos entonces Listo, mi a paz. hacer Gracias. otro. Vamos a mirar ahora, escuchar la historia. Escuchar la historia. Entonces, vamos a desarrollarlo del versículo 25 al 31. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Qué historia les cuentan ellos a Jesús? ¿Qué historia les cuenta Jesús a ellos? ¿A qué apunta Jesús al llevarlos desde Moisés y todos los profetas? Esta pregunta es clave. ¿Qué tipo de pregunta hace Jesús en el versículo 25-26? ¿Por qué les hace esa pregunta? Miren que todo esto tiene que ver con la observación del texto. ¿Qué parte de la historia de Jesús no habían prestado atención? Me la paga, me hace favor. ¿Será que todavía somos torpes y tardos de corazón? ¿Qué quieren seguir ellos escuchando? ¿Cuándo lo reconocen? Ok, tomen el pantallazo.
¿Estamos listos? Listos. Ok, quito la pantalla para que volvamos a trabajar durante 10 minutos en los grupos. Muy bien. Aquí vamos. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Hola Carlina, ¿cómo estás? Hola Carlina. Ya un momento. Aló. Hola Carlina. Hola, Verónica, pasa. Hola Verónica. Verónica, estamos trabajando el texto en grupos, entonces te voy a enviar a un grupo, ¿vale? Permíteme. Listo, dale a aceptar, por favor. Carlina. Verónica, Paz. No veo la invitación en pantalla, Paz. ¿No te llegó? No, Mira no, bien. señor. No, no la tengo. Espérame a ver. Voy a volverte a enviar. Sí, señor. Ahí está. Hola Carlina. Hola Carlina. Carlina, ¿me escuchas?
Amén. Así es. Así es. Entonces vemos, qué interesante esto, ¿no? Creo, aquí está todo lo que se llama el desenlace de las preocupaciones que ellos tenían. En realidad, ¿qué fue lo que ellos no prestaron atención todo el tiempo que Jesús les habló? Y alguien tiene Marcos 8, 31 al 33, si lo puede leer, por favor. Que Jesús iba a morir y al tercer día iba a resucitar. ¿Qué más les habló? ¿Qué más dice Marcos? Hay una parte de Marcos clave que él narra ahí. Él iba a resucitar. Dice, y comenzó a enseñarles. ¿Ah? Sí. ¿Siga? Era necesario morir. ¿Sigo? Pero resucitaría. Sí, sí, hermana. Siga, pastora. Siga, hermana Lida. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Ahí. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí. Bueno. Muy bien. Oigan esto. Marco lo está machacando una y otra vez. ¿Cuántas veces ellos escucharon a Jesús compartirles acerca de su muerte y su resurrección? ¿Una vez? ¿2 veces? Muchas veces. Cuando usted como padre de familia le dice una y otra, o como maestro, o como pastor le dice una y otra, eso tiene una intención. Pero como dice por ahí, cuando a uno le entra por un oído y le sale por el otro, o nada más uno quiere escuchar o escucha lo que le conviene en el momento. Por eso el escuchar es fundamental. A veces uno cuenta las cosas porque otro se las contó a su manera. No sé si alguna vez le han preguntado, le han dicho, ¿y dónde dice la Biblia eso? Y usted se acuerda y dice, ay, me la contó, o se la escuché al pastor, o se la escuché a Julano, pero no lo hemos leído. Amén. Yo quiero motivarles a que tenemos que leer. Leamos, no lea, leamos. Cada palabra, las comas, los puntos y comas, miremos arriba, miremos abajo, miremos a los lados, pero hay que leer. Escuchar lo que está en el corazón de la palabra. Porque no estamos prestando atención. Amén. Pastor. Señora. Es que yo quiero como decir algo, y es que a nosotros nos pasa a veces como al pueblo judío, que preferían que Moisés fuera a la presencia de Dios, que bajara y les contara las cosas. Y la iglesia se está convirtiendo en eso. O sea, nosotros queremos que vaya, que esté el pastor, que esté el predicador, y es el que va y
y pasa tiempo con el Señor, el que recibe, y pues eso, y el domingo sentado uno ahí esperando a que le digan, y tome apuntes y ni los vuelve a mirar, porque nosotros no tenemos eso, nosotros no queremos ir a hablar directamente con el Señor, a estudiar directamente la palabra, sino que nuestra comodidad hace que sea otro, y lo recibimos. Entonces nos falta a nosotros mucho digerir y pasar tiempo con el Señor y subir a la montaña como Moisés. Amén. Amén. Wow. No queremos pagar el precio, pastor. Así mismo. Es. Así es. ¿Será que todavía somos torpes y tardos de corazón, como el Señor les dijo a ellos? ¿Se acuerdan que ellos primero le dijeron, oye, tú eres el único que no sabe lo que ha ocurrido en estos días? El único forastero. ¿Ah? Y ahora Jesús vuelve y se los empalma aquí. Jesús les tira la papa caliente. Todavía somos torpes y tardos de corazón como lo fueron Padre Santo, ayúdanos. Ay, sí, Señor. Yo creo que a mí todavía sí soy tardo y torpe. Wow, tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos quieren seguir? ¿Qué es lo que ellos quieren seguir escuchando de Jesús? El recuento que le está haciendo a través de la Biblia. Tremendo esto, hermano. El recuento de la palabra. Ahora, cuando uno vive, ¿quién más si el mismo protagonista de toda la historia bíblica se las está contando? Amén. ¿Ah? Amén. Amén. Wow. ¿Cuándo lo reconocieron? Según los versículos 30 al 31. Cuando comparten la cena. Al partir el pan. Al partir el pan. Partir el pan, sí, Señor. Al partir el pan. Wow. Pastor. Señor. ¿Qué características son resaltadas en ese partimiento de pan que permiten que sea en ese momento que sea reconocido? Ok, hacia allá voy. Mira. En la historia en la mesa siempre nos va a hablar. Miren, pensemos esto. Cada vez que celebramos la cena del Señor, dice en memoria de mí. Wow. Cuando se nos abren los ojos, cuando nos damos cuenta de su sufrimiento, pero también de su gloria. Muchos, como dijo Calvino, muchos quieren la corona, pero no quieren la cruz. El cristianismo, el verdadero cristianismo, está bajo el marco del sufrimiento y de la gloria. Cuando ellos ven que Él parte el pan, cuando los ha llevado a través del viaje de las Escrituras, sus ojos son abiertos. Los ojos del entendimiento, del alma. Y es lo que nosotros necesitamos, la palabra, y cuando celebramos la cena, saber que vivo un día a la vez, sea lo que sea, pase lo que pase, bajo las pisadas, las huellas del Maestro. Por eso debemos escuchar la historia de Jesús por medio de las Escrituras. Por favor, no pongas la Biblia a un lado. Esa es nuestra razón
de abrir, de compartir de él. Cuando la escuchas, te estás equipando para compartirla. Y así ayudas a las personas a cambiar la historia que viven y cuentan. Y aquí está el texto clave. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Yo les digo algo en lo personal. Aunque estoy compartiendo con ustedes este taller, es lo que fue la sesión anterior y esta, pero si algo he experimentado en mi vida en estos días, es que mis ojos y la pasión por la palabra ha crecido mucho más. Suena un poco como adverso decirlo, pero doy gracias a Dios. Bueno, por todo este tiempo de pandemia, que yo sé que suena muy, para muchos complicado decir esto, pero lo digo en el sentido de, en lo personal, de que estaba aquí y aquí y allí y allí, y llegó el momento de, ven, siéntate a escuchar. Una auditoría ha estado haciendo el Señor. Aleluya. La pasión por la palabra es lo que nosotros debemos anhelar. Que tu corazón y mi corazón ardan por la palabra. Que al sentarnos a celebrar, no lo hacemos como un rito más religioso. No sé si lo hacemos, se hace en nuestras congregaciones cada mes o cada semana, pero cada vez que celebramos y vemos el pan y la copa nos recuerdan su sufrimiento y también su gloria. Si hay un pueblo que puede hablar de la esperanza de vida, es su pueblo en medio del sufrir. Ay, David, yo quería poner a cargar el celular. Vamos entonces a ir a la tercera parte. Era para un fotocopia. Narrar la historia. Y vamos a mirar las preguntas. Ahora vamos a trabajar nada más 3 versículos. Estas son las preguntas. Sí, claro. Menos mal que no. La hermanita no lo le... mismo que hizo con David. Hermana Marta tiene el micrófono encendido. Ya la silencié. ¿Qué están narrando los demás? ¿Y cómo narras la historia en tu vida con el Cristo resucitado? Bien, vamos a trabajar solo estas 3 preguntas. ¿Ya le tomaron el pantallazo? Sí, pastor. Muy bien, vamos entonces a los grupos. Y aquí vamos.
Hola, hola. Hola, mi pastor. Buenas, pastor. Bueno, estamos aquí nuevamente. ¿Cómo le fue con esas 3 preguntas? Súper. Parece la más corta, pero son las más extensas porque ahora es como nosotros narramos la historia. Interesante, ¿no? Cuando ellos regresan a Jerusalén. A propósito, una pregunta. ¿Ellos no iban, era para Emaús? Ajá. ¿Y Pero qué les ellos pasó? llegaron a Emaús y se devolvieron, ¿no? Oiga, 11 kilómetros y otra vez 11 kilómetros. Se devolvieron. O sea, toda la noche llegaron, se fueron. Creen que en el día camino y otra vez. Y lo hicieron durante la noche. Pastor, pero en el versículo 33 vemos que se demoraron menos. A motos. No, ya yo le contesté. Espérenme aquí que quién está. En el versículo 33 vemos que se demoraron menos para llegar a Jerusalén ya. Se devolvieron, fue corriendo. Sí. Impresionante. El poder del Espíritu Santo se los llevó. Claro, y la emoción. La alegría de compartir lo que habían vivido. Sí. Y que otros supieran lo que ellos habían vivido. Wow, yo creo que es lo que nosotros también hemos experimentado cuando el Señor llegó a nuestras vidas, ¿no? Amén. Queríamos que nuestros seres queridos de una vez, o los amigos, pero cuántos rechazos recibimos. Sí, Señor, así mismo. Y aún todavía. Y aún. Y como Una dice pregunta. la palabra de Dios, pastor. Ay, perdón. Siga, pastor, Tranquila, siga. siga con la No, pregunta. digo que dice que también que los que más se nos oponen son los mismos familiares. Eso es lo que más duele. Eso es lo que más duele, pastor. Ahora, interesante. Lucas recoge estos datos, esta historia. Y es el que mayor explicación da de esta historia entre los evangelistas. ¿Cómo nos narró Lucas esta historia tan preciosa? Ahora, cuando ellos llegan a Jerusalén, ¿qué pasa? ¿Fueron ellos los únicos que vivieron ese encuentro? No, señor, Pedro también. Pedro, Juan, todos los demás Ellos estaban comenzaron a hablar. reunidos. Sí. Los apóstoles. Amén. Tremendo esto. Amén. Ahora, recuerden que ellos eran 2 discípulos. Y tuvieron una experiencia tan especial que creo que eso nos identifica a nosotros. Porque la mayoría de los que comienzan a hablar son los apóstoles. No le habían creído a las mujeres que fueron las primeras testigos. ¿Cómo narramos nosotros la historia con el Cristo resucitado? Pablo tuvo una experiencia tan linda que llegó a decir,
de manera que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pastor, se le oye muy Nosotros narramos bajito. esa historia. ¿Aló? Se te escucha muy bajito. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, sí, pastor. Ahí, es que hay ahí. un radio por ahí, pasa que hay un radio, a lo mejor le impide a ella. Yo lo oigo, yo lo escucho bien, pastor. ¿Aló? Aquí Sí, estoy, sí le escuchamos escucho, bien. pastor. Sí. Ok. ¿Cómo narra la historia en tu vida? Perdón, pastor, pero sí está más bajito porque estaba más fuerte. Yo tuve que poner el altavoz. Sí, pastor, se le escucha bien, pero con volumen bajito. Sí. Ok, permítame un momento. Permítame un momento. Por aquí, ¿dónde está el volumen? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, pastor. Ya te escuchamos mejor, pastor. Sí, amén. Ahí se escuchó. Ok, un momento que se bajó el internet. ¿Cómo narra la historia en tu vida? ¿Cómo compartimos de él? Creo que esta historia de los dos discípulos nos identifica profundamente a cada uno de nosotros. Como predicadores, como expositores de la palabra, como estudiosos de la palabra, la manera en la que cuentas la historia, oigan bien esto, es fruto de cómo estás escuchando a Jesús y el mensaje de las Escrituras. De lo que nosotros escuchamos, de eso hablamos. Por eso, la centralidad del culto, la centralidad del grupo familiar es la exposición de la palabra. Amén. Hay que darle el lugar a la palabra. El lugar donde se predica la palabra, con mucho respeto lo digo, no es un lugar de entretenimiento. Amén. Es un lugar donde Dios está allí representado en la exposición de la palabra. Jesús está en el centro de nuestra vida. Amén. En nuestros ministerios y en el mensaje que exponemos. Que nos digan que hablamos por los poros de Cristo, pero esa es nuestra centralidad. Que cuando nos encontramos con otros que también están viviendo lo mismo, como esta mañana, este grupo precioso que estamos hablando de lo mismo. Ahorita en grupo, yo escuché a algunos de ustedes ya dando testimonio de cómo experimentan a Cristo. Oh, eso es lo más lindo. Y poder pasar tiempo de oración y de acción de gracia. Por eso, preguntas para la vida. Pastor, Piensa en la historia que estás viviendo en Cristo. ¿Qué te diría Jesús si te encuentras camino a Emaús? Piensa en esto. Si eres tú ese discípulo que no se menciona el nombre. Piensa en la historia que estás escuchando en Cristo. Si hubieras estado en el camino de Emaús, ¿qué es lo que más necesitaría decirte acerca de sí mismo en las Escrituras? Y esta tercera pregunta. Piensa en la historia que estás narrando en Cristo. ¿Qué es lo que
necesitarías narrar más después de escuchar a Jesús en el camino de Emaús? Ahí está. Piensa en la vivencia, en el escuchar y en el cómo narrar. Ahora, no se preocupen por esto. Cuando terminemos, yo les voy a enviar el PDF de esta diapositiva al grupo. Quiero recomendarles algunos libros en los cuales han sido para el hermano Javier de gran motivación al leerlos. Algunos de los que están aquí se acuerdan que desde el mes de abril hicimos unos devocionales con un librito llamado Encuentros con el Cristo Resucitado. Oh, es un libro muy lindo, especial. ¿Se acuerdan? Por aquí está la pastora Lida, que empezamos el estudio. Francis. Sí, señor. Sí, señor. Ese libro es espectacular. Y eso nos abrió los ojos. Oiga, sí. Me acuerdo. Y nos hizo llorar también. No, ese libro le toca a uno, lo ministra a uno. Entonces, otro libro que les recomiendo, Fundamentos Firmes. Miren, si ustedes quieren profundizar, este es un libro que nos lleva a un estudio profundo desde Génesis hasta Malaquías. Impresionante. Se lo recomiendo. Y un estudio que di hace años con la iglesia se llama El forastero en el camino de Emaús. Es más, está el manual de trabajo. Ya hablé con la parte editorial de CLC Colombia, en el caso aquí de Colombia, porque hay muy poquitos. Pero usted que está en allá en Panamá, o está en Ecuador, como mi hermano José Guiñez, pueden averiguarlo directamente allá con CLC. ¿Esto para qué? Mira, ¿cuánto más podemos seguir hablando acerca de el camino de Emaús? La escuela de formación. Jesús realmente los formó a ellos en el camino. ¿Cómo pasaron este tiempo? Voy a quitar la pantalla. No se preocupe que pastor. esto lo voy a dejar de grabar aquí.